Hola, muy buenas a todos. En el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo podemos crear una ventana de tiempo, que ahora explicaré lo que es. Entre otras cosas porque ya me han preguntado alguna vez en los vídeos, que muchas veces ven que hago esto, que hago estas ventanas de tiempo, y me han preguntado cómo podrían hacerlo algunas personas, entonces quiero hacer este vídeo para ayudar en eso también, ¿vale? A ver, antes de empezar, os quiero decir que normalmente cuando nosotros estamos analizando datos, o ya sea datos financieros algún tipo de estadístico, muchas veces nosotros no queremos un dato concreto en sí, un valor constante en sí, sino que nos interesa tener series de tiempo, es decir, series de tiempo para ver cómo se ha comportado ese estadístico, por ejemplo, la correlación en el pasado. Entonces, cuando estamos haciendo eso, es bueno o es útil, mejor dicho, crear ventanas de tiempo. Hay otros métodos, como ya expliqué en un vídeo anterior, si no lo habéis visto, los modelos de DSC y demás, pero la ventana de tiempo es bastante útil, bastante simple y no es muy complicado de hacer, ¿vale? Entonces, definiendo lo que es una ventana de tiempo, al fin y al cabo, lo que nos van a permitir es crear una serie de tiempo y ver cómo se ha comportado la variable que queramos estudiar en el pasado, ¿vale? La idea es crear esta serie de tiempos siempre con la misma cantidad de datos, ¿vale? Y le voy a poner siempre mismos datos. De manera que veamos la evolución en el tiempo que ha tenido ese estadístico, ¿ok? Esa es la idea principal, ¿no? Si no usamos siempre los mismos datos, pues entonces los resultados no van a ser fehacientes, es decir, si utilizamos una ventana de 500 datos, otra de 502, otra de 600, pues no tiene mucho sentido, ¿eh? La idea es que tengan la misma cantidad, ¿no? Voy a ir descargándome antes de seguir explicando cosas, voy descargándome algunos datos de divisas en diario para que hagamos los ejemplos. A ver, las ventanas de tiempo hay veces que son prácticamente imprescindibles que lo hagáis, ¿sabes? Porque hay veces que es que os va a hacer falta. Os va a hacer falta porque vais a tener que acortar los datos de alguna forma. Entonces, pues, todo lo que tengáis conocido. Yo prácticamente, si os fijáis en mis vídeos, casi en todos los vídeos estoy usando ventanas de tiempo, casi en todos. Suelo usarlo. Bueno, quizá para un ejemplo muy simple no. Pero normalmente lo suelo usar porque cuando quieras hacer cualquier basteo o cualquier análisis te hace falta. Entonces, es algo que vais a utilizar seguro. Vamos a... Es decir, aquí en este vídeo vamos a hacer un estudio de la correlación y de la covarianza. ¿Ok? Ya hice un vídeo, que voy a he cogido el código de un vídeo anterior que hice también de la beta, así que podéis mirar también que ahí la usé, lo que pasa es que ahí no expliqué la ventana de tiempo. Igualmente, aquí vamos a estudiar, como digo, la correlación y la covarianza. Bueno, voy a empezar a explicar poco a poco cómo debéis de hacerlo. Bueno, antes de nada, por ejemplo, una cosa muy simple que se usan las ventanas de tiempo es para medir la volatilidad o la variabilidad, igual que para medir la correlación y la covarianza. Como digo, eso por supuesto no es como lo más avanzado que puedes hacer, de hecho es lo más simple, pero es una buena aproximación. Es una buena aproximación. El único inconveniente que tiene es que os va a variar según lo que estéis estudiando, pero si os va a variar según la cantidad de datos que cojáis, os va a variar los resultados. Es decir, es importante. La cantidad de datos que coges es importante. Por eso, cuando haces ventanas de tiempo, lo ideal es que hagáis varios ejemplos y entonces ya veis a partir de ahí cómo se adapta mejor y demás, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a explicar un poco cómo vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es mirar el número de datos que tenemos. Aquí os lo he resumido un poco, ¿vale? Miramos el número de datos que tenemos, ¿vale? Una vez que sabemos los datos de los que disponemos, entonces vamos a determinar con el número de datos que vamos a hacer la ventana móvil, ¿vale? Eso es una cosa, como digo, que no es fija, que luego la podemos ir variando. Una vez que tengamos eso, el tercer paso va a ser crear un vector o una matriz vacía, y esto ya para el tema de R, para la función que vamos a crear, ¿vale? Se crea un vector o una matriz vacía, en este caso vamos a usar un vector,
pero dependiendo de la cantidad de datos que tuvierais, dependiendo de lo que estéis estudiando, vais a poder escoger una matriz o un vector. Y por último creamos el código con la fórmula que se vaya a utilizar, por ejemplo la de la correlación o la de la covarianza, ¿vale? No os preocupéis que esto lo vamos a ver ahora sobre un ejemplo y listo. Entonces nosotros vamos a hacer un ejemplo, aquí lo he puesto, de correlación entre el euro-dólar y el libra-dólar en temporalidad diaria, ¿vale? Que son los datos, bueno, me he descargado euro-dólar, libra-dólar y USDCHF. Yo voy a hacer los ejemplos con euro-dólar y libra-dólar, pero os dejo el tercero por si lo queréis probar vosotros, ¿vale? Entonces, lo primero, ver la cantidad de datos que tenemos, la longitud, y tenemos 2456, ¿vale? Si yo hago la correlación con la fórmula típica de la correlación entre eurodólar y libradólar con todos mis datos, me sale un resultado que es 0,78. Este es un resultado que es fijo, es una constante, ¿vale? No nos está diciendo cómo ha ido variando en el tiempo. Podríamos decir, como he puesto aquí, que este dato es una correlación, pero una correlación como de equilibrio o de largo plazo o algo así, ¿no? No sé cuál sería la mejor definición, pero algo así, ¿no? Podemos pensar que va a tender a eso, ¿ok? Pero no tenemos más datos que ese. Entonces es un dato muy simple y que no es demasiado útil, esa es la realidad. Entonces nuestra idea, como he dicho anteriormente, es saber cómo se ha ido moviendo en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo segundo, perdón. Ya tenemos la cantidad de datos, ahora vamos a fijar una ventana de tiempo. Le voy a fijar una ventana de tiempo de 120 días. No por nada en especial. Es decir, si he puesto 120 por probar una cantidad. O sea que no es nada, que no he hecho ningún estudio previo ni nada. Pero me parece que está bien 120 días, teniendo 2456 datos, pues nos va a salir una serie de tiempo bastante larga. Entonces, elijo 120 días. Y como veis aquí le he nombrado a otra variable que se llama, que sea 120 menos 1. Esto ahora lo voy a explicar porque lo hago. Esto es por comodidad, ¿vale? Ahora dentro del pequeño código que os voy a enseñar. Entonces, simplemente sería de 119. Ben2 sería 119, ¿vale? O la cantidad, si aquí he puesto 200, pues sería 199. Es decir, quitarle 1. Entonces, si nosotros hacemos una ventana de tiempo de 120 días, ¿qué es lo que le estamos diciendo? ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues queremos hacer que midamos la correlación desde el día 1 hasta el día 120, luego desde el día 2 hasta el 121, luego desde el día 3 hasta el 122, y así hasta el final de nuestros datos, que sería en mi caso 2456, pues sería desde 2337 a 2456. Y en cada momento, es decir, en cada vez que yo calcule esto, voy a tener un dato. Es decir, aquí tendré X, aquí tendré otro dato diferente, aquí tendré Y, así hasta el final, ¿vale? Tendrán datos que en cada momento habrá uno. Por tanto, tendré toda una serie de tiempo con datos diferentes. Y ahora os voy a hacer el ejemplo antes de nada. Vamos a darle la correlación de todos los datos, de los 2400. Recordad que era 0,78. Ok, pero si yo hago la correlación, como estoy diciendo, desde el día 1 hasta el 120, veis que me sale 0,89. Luego, si lo hago desde el día 2 hasta el 121, ya me sale 0,8866. ¿Ves cómo va a ir cambiando? Y al final, el último, que sería el que he dicho, hasta 2456, pues fijaros que ya me sale 0,45. Entonces, todo esto es lo que nosotros queremos hacer con una función. Porque si yo quisiera hacerlo esto uno a uno, pues tendría que estar haciendo esta formulita pues las 2337 veces. Entonces no es muy ágil, ¿no? en el cálculo. Pues entonces eso lo vamos a hacer en una pequeña función. Pero veis, lo que quiero que se os quede es la idea, ¿vale? Empezamos siempre con la misma cantidad de datos y esto va a ir variando y va a ir moviéndose. Entonces, una vez visto o que he enseñado lo que queremos hacer, vamos ahora a hacer una función. Esta será la función, os la voy a ir explicando, para que esto lo haga automático, que lo haga en segundos. Entonces, lo primero, me creo el vector vacío, que se hace con esta fórmula, que sería 6 y la dejé en paréntesis. Le he puesto de nombre Víctor, ¿vale? Entonces, veis que le doy a Víctor y me sale nulo. ¿Por qué nulo? Pues porque no hay nada, no he metido nada dentro. Entonces, vector vacío.
¿Esto qué es? Ah, no sé por qué he puesto esto aquí. Vale, lo siguiente. Voy a quitar esto. Vale, ahora, una vez que... Perdón, es que esto era para enseñar cómo crear el vector vacío. Al vector vacío realmente lo vamos a crear, lo voy a crear con el nombre core, ¿vale? Para hacer la correlación. Y lo tengo abajo. Entonces ahora vamos a hacer la correlación. Entonces, creo un vector vacío que se llama Victor, que se llama core, perdón, que está aquí, sería core igual a c y aquí está el vector vacío. Ahora, la parte del código que tenéis que entender. Esto se utiliza con esta función que se llama for. Entonces, esto nos va a servir para ir corriendo, para que esto lo vaya haciendo solo, es decir, que estos números los vaya cambiando solo hasta el final, ¿ok? Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Pues, esto será un valor cambiante que va a ir desde ven, que sería la ventana que hemos fijado, 120 a 2456. Es decir, esto va a ir, primero va a poner aquí 120, luego va a poner 121, luego 122, luego 100, así hasta el final, igual que yo he hecho aquí. Es decir, sería 120, 121, hasta que llegara a 2456, que es el final. ¿Ok? Eso es lo primero que tenéis que entender de esto. Y luego, simplemente se hace así. Por ejemplo, correlación, ¿no? Le llamo de nombre correlación. Va a ser igual a, pues ya el core, que es la función que se usa para hacer la correlación. Y esto es lo que tenéis que tener más o menos claro. Será eurodólar, que es la serie, desde i menos la ventana 2 hasta ahí. Fijaros la... A ver, os lo voy a copiar aquí. Para que veáis cómo... Creo que con los números se aprende mejor. Por ejemplo, he dicho desde i, ¿no? He dicho desde i menos ventana 2 hasta ahí. Ventana 2, recordáis que era 120 menos 1, que era 119, ¿no? Y ¿cuál cantidad es? Pues en el primer lugar i tendremos 120, ¿no? Porque yo ahí le he dicho que vaya desde la ventana, de ventana 2456, pues será 120 menos 119, ¿cuánto es? Es 1. 1. Hasta la i, que es, si lo veis aquí, es 120, ¿no? Ese sería el valor que le hemos fijado, pues sería desde 1 hasta 120. Y en el librador en este caso igual, ¿no? Que es la misma, son dos series, pero vaya, que es lo mismo. Fijar, os dais cuenta, ¿no? Desde 1 hasta 120. Eso es lo que he hecho yo con esto. Con esta pequeña parte, esto es lo que tenéis que memorizar. Con esta pequeña función o este corchete, le voy a marcar eso. ¿Qué va a pasar? Que una vez que esto me haga el cálculo, va a pasar, la ventana va a pasar a 2, porque en i habrá 121 y esto pasará a 121. Siempre va a ir así. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenéis que un poco memorizar. Vaya, memorizar no, solo practicarlo y ya está. Es que no tiene más que eso. Simplemente con la i, cambiando la i y poniéndola aquí bien, os va a salir. Simplemente al final esto lo que hago es para meterlo dentro del vector este que he creado. Aquí podemos ponerle, pues meter meter lo que sale, no meter las cantidades. Dentro del vector que hemos creado vacío nos va a meter lo que va creando aquí en correlación y listo. Y ya se os va a quedar. Entonces lo voy a ejecutar entero y lo vamos a hacer un gráfico. Veis que no es un poco lioso cuando nunca lo has visto, cuando nunca lo has practicado, pero tiene toda su lógica como se hace, por tanto no vais a tener problema para hacerlo. Entonces yo ya lo he creado, ¿no? Y si os fijáis, ahora le voy a dar aquí a core, solo vamos a hacerle así para que veáis. Y fijaros ya como esto ya sea una serie con un montón de datos y lo podemos graficar. Y aquí vamos a tener la serie de la correlación entre eurodólar y libradólar. Fijaros cómo dista mucho de ser 0,78, que era el valor de largo plazo, ¿no? Por eso, porque lo hemos hecho con una ventana móvil. Entonces, esto ya sí es una serie que en cierto modo se puede estudiar. No quiero decir que siempre os vayáis a sacar conclusiones, porque no tiene por qué, ¿no? Pero es algo útil porque os va a servir para ver esa variabilidad que ha habido de manera constante. Luego, si vosotros cambiáis la ventana de tiempo y la cambiáis, la ponéis
menos, más cantidad, vais a ver cómo esto va variando. Y a partir de ahí es de donde se pueden sacar patrones, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, os voy a dejar el mismo formulita, pero para la covarianza. Esto es para que veáis que lo podéis hacer con lo que queráis. No es que le he llamado M y NM para que no tuviéramos ahí errores en los códigos, pero lo mismo, la covarianza, y le damos. Y fijaros como la covarianza también, pues es móvil. Entonces, ya lo tenéis. Y aquí os he dejado también el modelo que hice en el vídeo de la beta, para que veáis que también lo podéis hacer con un modelo de regresión. Puede servir también. A ver si se le tarda un poco más porque al ser un modelo de regresión pues tiene que calcular lo que es la beta, pero ahora va a salir exactamente como este. Fijaros aquí la serie ya de la beta, ¿no? Que es una serie móvil, no es una beta fija. Entonces, igual que yo lo he hecho con esto, igual que yo lo he hecho con la correlación, con la covarianza, con la beta, podéis hacerlo con cualquier modelo que uséis, con cualquiera. Siempre y cuando, pues aquí veis que yo he puesto pues LM y lo he creado, pues siempre tenéis que tener cuidado en que no equivocaros en la creación de la ventana, en esto, que veis que es bastante simple, que se ve bastante bien. Y si no, hacer como truco, hacer lo que yo he hecho. Vais poniendo aquí 3 o 4 ejemplos de cómo lo haríais como si lo tuvierais que hacer a mano. Por ejemplo, si es de 1 hasta 120, luego de 2 lo hacéis así. Y luego lo vais intentando meter dentro del código. Igualmente, perdón, os voy a dejar luego crear el post como hago normalmente. Os dejaré este código en mi página web. Y así tenéis si tenéis problemas o algo para crearlo, pues simplemente lo copiáis de allí, ¿vale? Entonces, bueno, espero que haya sido de ayuda. Realmente, para mí es de las cosas al menos más útiles que de las que suelo usar, porque te ayuda mucho a ver estos movimientos y a saber cuándo puede haber giros, cuándo puede haber cambios, cómo se distribuyen estas series. Y entonces os puede servir más cuando todavía a lo mejor no tienes conocimiento de otros modelos más avanzados o no quieres meterte en estudiar, en hacer muchos cambios en las series, que muchas veces lo que me pasa a mí, que no quiero hacer demasiadas transformaciones. ¿Ok? Entonces esto siempre os sirve. Sirve siempre como punto de partida. Entonces, bueno, espero que os haya gustado y que os sirva y hasta otro vídeo.